¿Vamos? Bueno, buenas tardes a todos. Qué gran alegría volver a estar todos conectados. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Catoni y tengo el honor de presidir el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Y es justamente en nombre del Consejo que quiero darles la bienvenida a esta nueva edición de Conectados, el ciclo de actualización profesional que, como todos saben, lanzamos el año pasado en conjunto entre el Consejo Profesional de Relaciones Públicas y el Círculo DIRCOMS. Un ciclo que el año pasado nos permitió reunirnos en lugares físicos, en aulas de universidades, para discutir diferentes temas de interés para todos los colegas, que hubo desde herramientas para combatir la desinformación hasta conversaciones sobre el estado del arte de la comunicación digital, pasando también por temas de reputación o discusión sobre casos ganadores de premios internacionales. Cuando comenzamos a discutir la agenda de Conectados 2020 de este año, claramente el mundo era otro y pensamos que íbamos a poder volver a reunirnos en esas aulas de facultades como hicimos durante todo el año pasado. De todas maneras, porque entendemos que Conectados es un punto de encuentro, un lugar en el que todos los profesionales de comunicación institucional y asuntos públicos de la Argentina nos juntamos en un lugar físico para discutir y para hablar de nuestros temas de interés. Pero bueno, hoy tenemos un conectado, justamente conectados. La nueva normalidad nos lleva a que nos tenemos que encontrar a través de una pantalla y usando, bueno, este tipo de dispositivos que seguramente todos tienen de diferente manera, pero puesto en la cabeza casi todo el día con reuniones que van y vienen permanentemente en la agenda. Y la verdad es que descubrimos que se pueden hacer reuniones de esta manera, encuentros con mucha gente, con mucho éxito y mucha convocatoria, y que la verdad que con tanto suceso como se puede hacer presencialmente, y esta es una nueva oportunidad. Silvina, te dejo el espacio para seguir dando la bienvenida. Silvi, si puedes desmutearte. Cuestiones técnicas que estamos superando. Sí, Pablo. ¿Está desconectada? Bueno, le damos la oportunidad después a Silvina que haga la bienvenida en nombre del Círculo DIRCOMS. Y a ver, Silvina, creo que está conectada. Ahí se puede conectar, creo que sí. ¿Volví? ¿Acá estoy? Ahí está, ahí volvió, Ay, ahí está. Perdón. Son los problemas de esta tecnología de la nueva normalidad, de lo que vamos a hablar hoy. Perdón. Ahí está, bueno, perfecto. Bueno, te dejamos el lugar. Ahí está, bueno, bienvenidos a todos. También muy feliz de poder estar acá dando la bienvenida a este Conectados virtual y que tanta gente haya también decidido formar parte virtualmente de este encuentro. Yo soy Silvina Seiger, la vicepresidenta de DIRCOMS, del Círculo de Directores de Comunicación actualmente, y Valeria Abadi, que debe estar por ahí conectada. Actualmente acabamos de nombrarla el viernes pasado como la nueva presidenta de DIRCOMS, así que también quiero hacer mención de Valeria como la nueva presidenta del Círculo. La verdad que hoy estamos todos acá para hablar de justamente de la nueva normalidad y cómo afecta globalmente a nuestra profesión de comunicadores, de relacionistas institucionales. Así que estamos muy contentos de conocer de la mano de un especialista que muy dentro de poquito les voy a presentar, y de un panel de lujo de expertos internacionales de nuestra profesión, de cómo nos preparamos en nuestra disciplina, en nuestra industria, en nuestro mercado de las comunicaciones para esta nueva normalidad. Antes de empezar, quiero hacer un par de agradecimientos, muy especialmente a nuestro media partner, El Cronista, y a Microsoft por permitirnos esta tecnología para poder comunicarnos hoy. Agradecerles muy especialmente a todos nuestros panelistas y speakers, que ya los vamos a ir presentando de a poquito.
Decirles que a la mano derecha van a tener un panel donde pueden ir dejando sus preguntas, vamos a recogerlas, tratar de contestar algunas, aunque sea, al final de este evento, y decirles que si quieren pueden comentar en las redes, en @consejo_rrpp, @circulodircoms, lo que les va apareciendo las distintas intervenciones de este evento. Así que sin más voy a presentar a nuestro primer panelista, voy a leer un poco su biografía. Tenemos el placer hoy de contar con Manuel Sevillano Bueno, que es actualmente el director global de reputación, RCE y sostenibilidad en Atrevia. Es un gran experto en reputación, marketing y planificación estratégica, y debo decir que yo soy una gran fanática de sus presentaciones. Además, durante 4 años fue director general de Merco, donde lideró proyectos en España y otros países donde tiene presencia la compañía, poniendo en marcha las operaciones también de Portugal, Italia, Uruguay, Guatemala y Panamá. Así que, Manuel, sin más, te paso la presentación a vos y acá atentos a tu presentación, que sé que la vas a compartir, así que también todos van a poder verla. Gracias. Pues muchas gracias. Voy a ver si soy capaz de poner la pantalla. Lo he preparado varias veces, pero ahora pues no va. Espera, a ver. ¿La veis? ¿Se ve? ¿La veis o no? ¿No la veis? Por ahora no. Por ahora no. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora parecería que sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, ahora sí. Pues ya. Pues nada, bueno, estas cosas pasan con estas cosas de conectados. Pues nada, muchas gracias al Círculo DIRCOMS y al Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina por invitarme. Es un placer compartir con vosotros, y como dice Fito Páez en su canción Pétalos de Sal, pues no sé si estoy en Baires o en Madrid. El caso es que os hablo desde Madrid, pero me siento que estoy un poco porteño y siento un poco que estoy en Baires. Bueno, vamos a hablar de la nueva normalidad, que no sé si es tan nueva normalidad. No sé si nos saca, primero, si va a ser una nueva normalidad, y segundo, si nos acabamos de creer que va a ser una nueva normalidad. De momento lo que hay es mucha sobreexcitación, mucha pelea entre unos y otros, mucha bronca por ahí, mucho resquemor, mucho resentimiento y mucha sobreactuación. Entonces, bueno, pues estos son los tiempos que nos tocan vivir. Yo me quedé con que Soda Stereo volvía. Además, volvía muy en línea con los tiempos que estamos viviendo. Sin Gustavo Cerati y participando Gustavo Cerati de manera virtual. Bueno, en su canción de música ligera, que todos conoceréis, pues hay una estrofa que dice: yo desperté queriendo soñarla. Entonces esto es lo que voy a hacer un poco en la presentación de hoy. La primera parte va a ser y yo desperté, y qué nos hemos encontrado, o qué nos estamos encontrando, o qué estamos viendo. Quizá en España llevemos unas semanas de adelanto con relación a Argentina, con esto del COVID. Y luego, por la segunda parte, será con que queriendo soñarla. No sé si la realidad va a ser como, o al menos no sé si es lo que quiero o no sé si es lo que va a ser. Por lo menos es lo que sueño, ¿no? Entonces, ya digo, vamos tomando esta estrofa de la canción de música ligera, pues la primera parte la voy a dedicar durante la siguiente media hora, unos 10 minutos hablaré de qué está pasando cuando nos hemos despertado de esta, y los segundos 15-20 minutos para ver hacia dónde vamos, para intuir hacia dónde vamos, porque tampoco nadie tiene demasiado claro a dónde vamos, ¿no? Bueno, cuando nos despertamos, ¿qué pasa? Pues hace un rato que he intentado actualizar la información, llevábamos 381.000 muertos. Y esto va subiendo, 400.000 muertos, más de 30 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos. Esto lo he sacado del Clarín esta tarde. El dato de pobreza en Argentina
pues va a ser tremendo. Ya anuncian que cerca de un 60% de los hogares argentinos perdieron el empleo, según datos de Clarín. La Nación se preguntaba si esto del COVID van a ser hospitales o cementerios para pymes. Ayer se publicó el dato de paro en España, que es donde yo estoy, y es el peor en los últimos 4 años. En Chile, pues Piñera dice que cómo va a salir de esta. López Obrador, que empezó a coquetear con que esto era una tontería y que se abrazaran y demás, tal. Ahora ya pues parece que esto se lo toma en serio. En el periódico económico del país, en 5 días, dicen que es la primera crisis económica en la que no tenemos ninguna receta para saber cómo vamos a salir de aquí. Mi antigua casa, luego os contaré, yo estaba, como ha dicho Silvina, yo estuve 4 años en Merco. Mi antigua casa ha hecho una encuesta hace unos días, hace un mes más o menos, en la que preguntó a 400 directivos, un poco más, 403 directivos de las empresas que entran en el ranking Merco sobre una serie de cuestiones. La primera, una de las preguntas que les hacía es, a su juicio, dentro de su sector, ¿cuál cree que será el escenario más probable para las empresas respecto de la crisis? Bueno, pues un 50,7% de los que participaron en esta encuesta decían que los resultados caerán entre un 30 y un 60%, y que esa caída de ingresos hay que compensarla con una bajada de gastos, lógicamente, y que la bajada de gastos va a ser a costa de las plantillas. Esto es lo que decían esta gente que participó en la encuesta, o estos directivos que participaron en la encuesta. Un bonaerense que se siente madrileño, como Ariel Roth, pues tiene una canción que dice: ya del mundo de ayer no queda nada. Estamos al final del mundo que conocíamos y nos adentramos en una nueva realidad que tampoco sabemos muy bien a dónde nos va a llevar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que estamos en una crisis sanitaria. Todos anticipamos, todos estamos viendo, todos estamos notando, todos estamos inmersos en una crisis económica que empezamos a intuir. Luego en el panel pues habrá ocasión de hablar, y algunos de los panelistas viven en Estados Unidos, llegan noticias de Argentina, llegan noticias, las colas del hambre lo llamamos aquí en España, que puede acabar en una crisis social. Y hay que gestionar 3 crisis a la vez: una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis social, que esas, no digo que sean las más peligrosas, pero sí son las que provocan los grandes cambios dentro de la sociedad en la que estamos. Otro argentino que sentimos aquí como español, que es Ricardo Darín, hace unos días en una entrevista que le hacían en el programa de Jordi Évole en La Sexta, dijo esto literalmente: en algunos casos quiero creer que pueda llegar a servir como para tratar de ponerse en el lugar de los demás y de averiguar y de entender quiénes somos, qué queremos, cómo nos gustaría ser y qué cosas debíamos cambiar o deberíamos cambiar. Probablemente podríamos anotar eso como un punto positivo, eso sí, pidiendo perdón a todos aquellos que están sufriendo muchísimo con tanto dolor. Claro, hablar de oportunidad y COVID pues es un poco obsceno, pero la realidad es que una primera reflexión es que es la primera crisis en 100 años que nadie culpa a las empresas de ella. Todas las crisis anteriores, que si la banca, que si los del petróleo, que si los de la soja, que si los de... Siempre había alguna empresa que, con razón o con más fundamento o menos fundamento, siempre había alguna empresa a la que, o algún sector, o a las empresas en general, se le achacaba la culpa de la crisis en la que estábamos. Esta es la primera crisis en 100 años o 100 y pico años en la que las empresas no son las responsables de la crisis. Nadie culpa a las empresas del COVID. Nadie culpa a la banca, ni a los grandes latifundistas, ni a los que tienen petróleo, ni a las grandes multinacionales del COVID. El COVID no, las empresas no han sido... Ya digo que con razón o sin ella, pero antes, en las anteriores crisis siempre se ponía el foco en las compañías. Esta es una crisis
que nadie reprocha nada a las organizaciones. Esto ya digo que es difícil hablar de oportunidad y COVID, pero esto da la posibilidad a las empresas a dos cosas. Una, o a ser parte de la solución, ya que nadie les acusa o ya nadie nos acusa de ser parte del problema, podemos ser parte de la solución o podemos ser irrelevantes. Y esto no sé si es una opción, una oportunidad, una diferencia de enfoque, pero esto sí que es una realidad. Las empresas no somos responsables de esta crisis, las empresas podemos ser relevantes y ser parte de la solución o ser intrascendentes. Desde luego lo que no somos es parte del problema, no somos los que hemos causado el problema. Vuelvo a la encuesta que hicieron en mi antigua casa. Otra de las preguntas era, aunque entendemos que la estrategia de respuesta corporativa ante la crisis se desarrollará en muchos frentes, le pedimos entre una serie de posibilidades que señalaran las dos líneas de acción que a su juicio pueden ser más importantes. La primera fue demostrar que las compañías aportan valor como agentes sociales en momentos de crisis o necesidad. La segunda, innovar para transformar y adecuar la organización y operativa de la compañía a los posibles escenarios de futuro. Un 63% de los directivos consultados de las empresas Merco, que son España, Portugal, alguno italiano y todos los países de Latinoamérica, que es donde tiene presencia Merco, ven esto como que es una posibilidad para que las compañías demuestren el valor que aportan a la sociedad. Bueno, pues es otro dato que lo estamos viendo, los directivos están viendo esto como una crisis, pero también como un reto. Un reto, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues joder, por lo que siempre hemos dicho. Creo que la reputación, que es un poco a lo que yo me dedico, a lo que yo me dedicaba, no tanto a lo que yo me dedico, pero no es mal camino la reputación. Pero no es mal camino la reputación porque la reputación es la conexión entre los que dicen, que pueden ser las áreas de comunicación de las empresas, y los que hacen. El gap que había en las organizaciones entre los que dicen, entre lo que contábamos, entre lo que comunicábamos y lo que hacíamos, era un gap bastante grande. En unas organizaciones más, en otras organizaciones menos, pero era un gap bastante grande. La reputación es precisamente lo que fusiona esos dos gaps, porque la reputación se sostiene en dos pilares. El comportamiento corporativo, por un lado, lo que hacen las compañías, y el reconocimiento corporativo, el reconocimiento de ese comportamiento que hacen los stakeholders. Y para que te reconozcan se tienen que enterar. O sea, por un lado se sostiene en lo que hacemos y por otro lado en lo que nos reconocen. Porque podemos ser como Daniel Sais, que tiene mucho prestigio dentro de los músicos, pero nadie le reconoce como el cuarto Soda Stereo. Cuando ahora se habla de la vuelta de Soda Stereo, Gustavo Cerati evidentemente está en la cabeza de todo el mundo, pero nadie menciona a Daniel Sais, que también se murió hace unos... y que en su momento se habló de que era el cuarto Soda Stereo y demás. Puedes tener mucho prestigio si tú tienes un comportamiento corporativo excelente, pero ningún grupo de interés, ningún stakeholder te lo reconoce, no estás teniendo reputación. Pero también puede ser Carlos Kaiser, un tipo que jugó en 6 equipos de la primera división de fútbol de Brasil y no llegó a debutar en ninguno. Hay incluso un documental, porque este era un cara dura, que se valió de los contactos que tenía, iba de un equipo a otro, fue acumulándose un prestigio, una imagen, pero tampoco tenía reputación. La reputación, si tú tienes mucho reconocimiento, pero eso no va alineado a un comportamiento, eso tampoco tiene mucho recorrido. Por lo tanto, creo que una buena receta para soñar, ya que hemos despertado para soñar para lo que nos gustaría soñarla, creo que un buen modelo, una buena manera para enfrentar esta situación en la que estamos es gestionando la reputación de las compañías. Y gestionar la reputación de las compañías, hemos preguntado, pensando en la reputación general de las empresas de su país, ¿usted diría que la crisis actual puede beneficiar la reputación y el valor de las empresas en su conjunto? ¿Es una crisis que afectará en muchos otros ámbitos?
Bueno, casi el 45% de los preguntados, de los encuestados, decían que esta situación puede beneficiar a la reputación y al valor de las empresas en su conjunto, puede mejorar la reputación en la que estamos. Sí que es verdad que los argentinos sois una anomalía dentro de los directivos de Latinoamérica y, bueno, de Iberoamérica si metemos a España y Portugal, porque solo el 33% de los argentinos, de los directivos argentinos que participaron en esta encuesta, creen que pueden beneficiar a la reputación. En el resto de directivos, un 45% cree que puede beneficiar, esta situación puede servir para mejorar la reputación de las compañías, solo un 33% de los argentinos. Bueno, es un dato que, bueno, yo creo que merece alguna reflexión. Lo que sí que es cierto es que la reputación, que la situación, que el COVID, lo que ha alterado son los equilibrios entre los stakeholders. Las expectativas de los stakeholders no son las mismas después del COVID que antes del COVID. El COVID va a cambiar nuestra manera de consumir. Antonio Barreiro, que es un especialista en Customer Experience, dice que una de las cosas que tiene el COVID o que ha traído el COVID es que los clientes han tenido tiempo para pensar qué es lo realmente importante o qué es lo que realmente necesitan. No vamos a consumir igual que consumíamos antes de la crisis, esta del COVID. Nuestro comportamiento como consumidores ha cambiado. Y eso nos obliga a las compañías a adaptarnos a las nuevas expectativas que tiene el mercado. Pero no solo ha cambiado el mercado, la reputación es poliédrica y afecta a todos los grupos de interés o a todos los stakeholders de la compañía. Enrique Dans, un profesor del Instituto de Empresa, se quejaba mucho cuando criticaban la tecnología, incluso estos gurús de que los hijos de Steve Jobs no los dejan utilizar los iPads, las tablets y tal. Bueno, si algo hemos visto es, bueno, supongo que muchos de vosotros tenéis hijos, aquí se da una situación hasta cierto punto grotesca, que eran los alumnos los que enseñaban al profesor a utilizar Zoom, Teams, Meet, Skype o la plataforma que utilizaran. Los chavales de 14, 15, 16 años estaban mucho más habituados a utilizar estas tecnologías, como la que estamos utilizando ahora para tener este encuentro, que los profesores. Las maneras de trabajar han cambiado. Y va a cambiar. Estábamos hablando un poco antes de empezar que algunos de nosotros no nos vamos a incorporar en la compañía hasta septiembre, otros hasta noviembre, otros hasta diciembre. Pero eso no quiere decir que hayamos dejado de trabajar. Hemos descubierto que se puede ser operativo, incluso que aumentan la eficiencia, el trabajar desde casa. Igual que no vamos a consumir como consumíamos, tampoco vamos a trabajar como trabajábamos. Y eso, cualquier cambio dentro de la organización supone un reto de comunicación interna, supone un reto de gestionar el compromiso. Pero tampoco los inversores van a invertir como invertían. Ya había un run antes del COVID, ya el American Roundtable declaró en agosto de 2019, por fin abandonó las teorías del capitalismo de shareholders o de la escuela de Chicago de Milton Friedman y abrazó a Milton Friedman, parece que ya nadie discutía que el modelo era el capitalismo de stakeholders, frente al capitalismo de accionista, frente a la gestión orientada a el accionista o una gestión orientada a todos los grupos de interés. Esa declaración del American Roundtable vino avalada o vino corroborada por Larry Fink, el CEO de BlackRock, uno de los principales fondos de inversión, que también dijo que las empresas tenían que orientarse o que su gestión la tenían que orientar hacia todos sus grupos de interés. Incluso el foro de Davos en enero, unos días antes, de que nos atacara el bichito, pues también declaró que un cambio de modelo, un cambio de paradigma.
Bien, ni la manera de consumir va a ser igual, las expectativas de los consumidores, de los clientes de los mercados han cambiado, ni la manera de trabajar va a ser igual, las expectativas de los trabajadores han cambiado y de hecho cualquier estudio de clima de los que nosotros manejamos, lo que valoraban los trabajadores antes de la crisis y lo que valoran ahora no tiene nada que ver, ni las expectativas de los inversores también han cambiado. Y es que además han cambiado las expectativas de la sociedad en la que estamos. Nuestra estructura de valores, nuestra escala de valores, los valores que la sociedad valora para dar a las compañías la licencia para operar, la licencia social, han cambiado. Nuestros valores como sociedad han cambiado. ¿Y a esto cómo le tenemos que hacer frente? Pues yo creo que haciendo 4 cosas, que es lo que voy a compartir con vosotros en estos últimos 10 minutos. La primera es, como comunicadores, como profesionales del PR, como profesionales de la comunicación, como responsables de lo que dicen las compañías, lo primero es no liarla y no decir tonterías. Porque en un entorno como el que estamos, decir tonterías te las hacen pagar. He puesto aquí, no quiero poner a ninguna compañía para no ofender a nadie, pero bueno, pues este es uno de los que dijo que esto era una chorrada, que no había que hacerle caso a esto del COVID y unos días después fue contagiado y estuvo a punto de morirse. Entonces, claro, su discurso antes de padecer el COVID y su discurso después de padecer el COVID ha cambiado bastante. Bueno, la consecuencia es que es el país de Europa hoy, a día de hoy, que más fallecidos tiene por COVID, con lo cual hay que procurar no decir muchas tonterías, evitar en la medida de lo posible decir tonterías, porque la sociedad está sobreexcitada. La sociedad está temerosa, hay situaciones muy complicadas, hay gente que lo está pasando muy mal y cualquier mensaje que pueda ser interpretado como que no es coherente o como que no tiene sentido, la sociedad no lo va a hacer pagar. Las redes sociales, que a menudo se convierten en bares de borrachos, hay que ser capaz de gestionar esa realidad de una sociedad atemorizada, asustada, con mucha incertidumbre y con situaciones muy complicadas. Creo que desde las compañías y los que tenemos que comunicar no es mal momento para volver a releer Aristóteles y a hablar de la templanza, porque esto lo he sacado del libro de Aristóteles, La Gran Moral. Fuera del hombre jamás diremos de los animales que son templados, porque no poseen la razón que podría servirles para distinguir y escoger lo que es bueno. Y toda virtud se aplica al bien y solo con el bien tiene razón. Nosotros tenemos la posibilidad, no podemos decidir que haya COVID o no haya COVID, pero sí tenemos la capacidad de decidir qué hacemos o qué no hacemos. Por lo tanto, creo que para gestionar bien la reputación de las compañías, sin duda, el recurso intangible más preciado de todas las compañías, lo que más vale de las compañías, una primera medida es la templanza y nosotros podemos contribuir a sobreexcitar desde nuestras compañías o a templar. La segunda cuestión es hay que estar vigilantes, hay que estar atentos, hay que estar muy pendientes de ese cambio de expectativas que además están cambiando a tiempos supersónicos. Ya hace años los que publicaron el manifiesto Cultrain decían que los mercados son una conversación. Todo es una conversación con nuestros grupos de interés, una conversación no solo con el mercado, una conversación con nuestros trabajadores, una conversación continua con nuestros inversores, una conversación continua con la sociedad. Julio Leparc, un pintor argentino que fue integrante del movimiento de los grupos de experimentación de artes visuales, ellos el cambio que aportaron fue que hicieron un cambio sobre a quién estaban dirigidos sus trabajos. Producimos para aquellas personas que estaban al otro lado de la puerta de los museos, hicieron encuestas, pusieron la oreja,
observaron, dieron contexto, porque no se interesaban en conocer, porque se interesaban en conocer la opinión de los visitantes sobre la obra de arte que ellos producían. Y la sorpresa que se llevaron es que descubrieron que tenían una gran capacidad de observación y reflexión. Ahora está poniendo en marcha una exposición en La Tabacalera, un centro de arte contemporáneo que hay en San Sebastián, una ciudad del norte de España, y él dice que sin que alguien la mire, la obra de arte simplemente no existe. Esto, si lo llevamos al mundo de las compañías, lo hemos dicho muchas veces, lo habremos oído muchas veces, pero ahora es el momento de la verdad. No puede haber modelos de negocio sostenibles en sociedades que no sean sostenibles. Y las empresas son corresponsables de lo que pasa en los entornos donde desarrollan su actividad. No son las responsables últimas, pero sí somos corresponsables de lo que nos circunda, del entorno, de lo que pasa en los entornos donde nosotros desarrollamos nuestra actividad. Ya digo, he dicho antes que nos fuimos causantes del problema, podemos ser irrelevantes o partes de la solución. ¿Y esto cómo se hace? Pues creando foros de co-creación, consiguiendo que los grupos de interés se impliquen y se comprometan con la cadena de valor. Y aquí comunicación puede ir mucho más allá. Todos sabemos que, yo creo que lo dijo un CEO de Coca-Cola, que solo los tontos confunden llegada con impacto. El reto de la comunicación no es llegar, el reto de la comunicación es impactar. Hay que crear conexiones con nuestros grupos de interés, hay que crear entornos de conexión con nuestros grupos de interés. No hay que confundir, como decía este CEO de Coca-Cola, llegada con impacto. La comunicación no es llegar, la comunicación es impactar. Impactar en el entorno, la frontera entre un entorno virtual y un entorno real, y esto es un buen ejemplo de ello, pues ha dejado de tener sentido. No hay barreras, el entorno virtual es real y la realidad también es virtual. Es que esto no es real, esto que estamos haciendo ahora. La comunicación en un primer momento informaba de lo que las compañías hacíamos. Luego pasó un segundo momento en que la comunicación hablábamos de la bidireccionalidad, que había que escuchar a las expectativas de nuestros grupos de interés. Creo que este es el tercer momento en donde hay que conseguir que los grupos de interés se comprometan en la cadena de valor, en los procesos, en la aportación de valor de las compañías. Hay que conseguir su compromiso. Ya no vale con llegar. Hay que conectar y hay que impactar con ellos, ¿no? Esta es la tercera cuestión. La tercera cuestión es o va de estar a la altura. Te veo ahí. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Me oís? Sí. Ah, vale, Sí, vale. perfecto. No, es que te estaba viendo, te he visto, vale, perfecto. La tercera cuestión es estar a la altura. Las compañías tienen que estar a la altura. Es un momento, iba a decir histórico, sí, es un momento histórico. Tenemos que estar a la altura. Y estar a la altura obliga a unas determinadas cosas. Esto ya no va de filantropía, no va de donar máscaras, no va de entregar alimentos, no va de hacer gel protector, va de mucho más allá. Va de que estar a la altura es estar a la altura de nuestro propósito, que es lo que da sentido a una organización en el medio y largo plazo. Nos hemos hartado de hablar del propósito, nos hemos pasado la vida hablando del propósito. Bueno, pues ahora, en el fondo lo decíamos, pero no nos lo creíamos demasiado. Bueno, las compañías hablaban del propósito, pero luego en su día a día, pues el día a día nos podía y demás. Bueno, es el momento de verdad estar a la altura del propósito de nuestra organización. Y estar a la altura del propósito de la organización supone, como dice Daniel Larriqueta, un historiador y economista argentino, supone evitar el populismo. Y él define el populismo como la preeminencia de lo inmediato del corto plazo por encima de lo sostenible en el tiempo. Hay que tener visión de futuro.
hay que pensar un poco a largo. Un CEO de verdad aporta valor si es capaz de interpretar el futuro. Los comunicadores tenemos que ser capaces de dar contexto a cómo nos imaginamos el futuro. Porque si no somos capaces de imaginarnos el futuro, caemos en lo que dice un filósofo español, Daniel Innerarity, en situaciones de estupidez colectiva. ¿Y cuándo hay estupidez colectiva? Pues cuando no hay inteligencia colectiva, cuando las sociedades, cuando las organizaciones y las empresas son una organización social, una organización humana, no son capaces de anticipar el resultado de sus decisiones en una perspectiva de medio y largo plazo. Es decir, no son capaces de gobernar razonablemente su futuro. Estar a la altura supone poner el propósito en el centro de la organización, y poner el propósito en el centro de la organización supone pensar en el medio y largo plazo también. Pero supone además ser responsables. Ser responsables con todos los grupos de interés, con todos nuestros grupos de interés. Y hay un grupo de interés que especialmente es atacado en esta situación. Cuando en la encuesta de mi antigua casa les preguntábamos qué acciones les parecen más eficientes desde una óptica de responsabilidad empresarial, el 42% dijo no despedir a trabajadores. Si esta encuesta lo hubiéramos hecho 4 meses atrás, probablemente habríamos hablado de no contaminar, de la sostenibilidad con el planeta, de no utilizar plástico y demás. Bueno, ahora es no despedir trabajadores. Habrá compañías que tengan que tomar decisiones difíciles. Tendremos que tomar decisiones difíciles. Hay compañías que tendremos que tomar decisiones de prescindir de gente. Y eso requiere un esfuerzo de comunicación. Primero, un esfuerzo por la transparencia y un esfuerzo por decir la verdad, por la realidad. Lo que más impacta ahora en la responsabilidad, en este entorno las empresas tienen que ser responsables y tienen una oportunidad de ser relevantes. ¿Cómo? Pues manteniendo el empleo y dando certezas a los trabajadores. Eso es, ya digo, el resultado de esta encuesta que estoy mencionando. Y eso, el foco no se traslada, pero el foco, además de la comunicación externa, también hay que hacer un esfuerzo en comunicación interna, ¿no? En el talento, en los trabajadores, en los colaboradores, como los queramos llamar. Y el propósito, además de pensar a medio y largo plazo y además de ser responsables, nos implica o nos impele a buscar el compromiso. Tenemos que conseguir el compromiso de los grupos de interés. Tenemos que conseguir que los grupos de interés se impliquen en la propuesta de valor de la compañía. Y eso es estar a la altura. Estar a la altura es poner el propósito en el centro de la organización, y poner el propósito supone pensar a medio y largo plazo, gestionar el corto, pero pensar a medio y largo plazo, ser responsables y entrar en la dinámica del compromiso. No de decir, sino de comprometer. Y una cuarta y última cuestión, que aquí además discrepo con la encuesta. Probablemente los que han respondido a esta encuesta tengan más razón que yo. Yo es una opinión, no le deis ningún valor o darle como mucho el valor que quiere, pero según esta encuesta, a la pregunta de a su juicio en este momento la comunicación debería, pues un 64% decía centrarse mayoritariamente en la comunicación corporativa sin dar un protagonismo al actual CEO. Ya digo que me puedo equivocar, pero creo que es el momento de los CEOs. Creo que últimamente había un mantra que repetíamos: cualquier problema en la organización, esto se soluciona con liderazgo. Yo creo que el liderazgo tenía bastante de pamplina. Creo que el liderazgo en muchas organizaciones, el papel del CEO era no molestar, porque una organización responsable y con talento, el papel del CEO es facilitar y crear las condiciones para que el talento haga, pero ahora no. Ahora los CEOs, yo creo, en contra de la encuesta, y ya digo que probablemente sea yo el que me equivoque, pero creo que es el momento de que los CEOs den un paso adelante. Los CEOs tienen que ser la cara de la organización y creo que tienen que dar un paso adelante. Creo que luego en el
panel vais a tener ocasión de hablar de esto y me gustaría también... Ay, ¿se ha ido la presentación? Sí, se ha ido, pero si se escucha bien. Se ha ido, espera que vamos a volver. Ha vuelto, ¿no? Ahí volvió, sí. Sí, vale. Bueno, pues estaba aquí. Digo que en contra de lo que decía la encuesta, ya estoy terminando, creo que es el momento de los CEOs. Javier Gomá, otro filósofo español, habla de la vocación y creo que es el momento de la vocación corporativa. La vocación no es más que la visio más la misión. La visión, que es una cierta idea de todo, una cierta idea, una cierta capacidad en las empresas de imaginarnos el futuro, y una misión, que es el instrumento, la organización para poner en marcha, para acercarnos a ese futuro. Se ha cortado porque esa tormenta que estabais teniendo en París ha llegado a Madrid. Ahora están cayendo aquí la del Arca de Noé. Y entonces por eso ahora la conexión parece, yo creo que me veis y me oís bien. Bueno, yo creo que es el momento de los CEOs y es el momento de la vocación corporativa. La sociedad está muy asustada. Cuando tenemos la sensación de que no controlamos el futuro, aparece la incertidumbre crea mucho miedo, mucha parálisis, y creo que las compañías podemos contribuir a mitigar esta incertidumbre. Por resumir, ¿y cuál es el papel de los que nos dedicamos a la comunicación? Pues yo creo que el papel de los que nos dedicamos a la comunicación, o qué es lo que podemos hacer desde la comunicación, es primero gestionar la reputación, como ya la gestionábamos, pero ahora más que nunca. Es el instrumento, es el modelo de gestión que va a permitir a las compañías estar a la altura. Creo que las compañías tienen que hacer una gestión del riesgo reputacional un poco distinta como se hacía antes de la crisis, que era muy reactiva. El riesgo reputacional hay que hacerlo de manera proactiva, previendo los riesgos, anticipándonos a los riesgos. Creo que hay que vincular las marcas al propósito. También hace unos días en otra ponencia hacía una reflexión de, igual ahora ya no es actual, pero antes del COVID, ¿por qué si se rompía un coche alemán todo el mundo pensaba que teníamos mala suerte, y si se rompía un coche italiano pensábamos que eran malos? Al menos aquí en Europa, no sé cómo se perciben ahí en Argentina las cosas. Eso tiene que ver con la reputación. Es que la reputación al final es ingresos en la cuenta de resultados. Es que si a una camisa como la que yo llevo le cosemos un caballo y hay gente que paga más, eso es reputación. Si es que hay gente que paga más por una camisa que tenga un cocodrilo que por una camisa que no tenga un cocodrilo. La camisa la han hecho en China o en Perú y la ha hecho el mismo chino, el mismo peruano. Las marcas tienen que vincularse con un propósito. Creo que a nivel interno hay que conseguir, desde el área de comunicación, hay que gestionar el compromiso de los trabajadores, de los colaboradores, de los empleados, del talento, de como lo queramos llamar. Creo que otra de las áreas donde podemos trabajar desde comunicación, hay que mejorar el gobierno corporativo. Ya antes los casos de corrupción afectaban a la reputación, ahora son letales. La sociedad podía ser más permisiva de determinadas prácticas de las organizaciones. Ahora, una sociedad sobreexcitada, temerosa y con un dispositivo en la mano que le permite llegar a todo el mundo, como no tengas un comportamiento ético, te lo van a hacer pagar. En definitiva, hay que gestionar la triple P, que es People, Planet and Profit. Hay que vincular el rol económico de las organizaciones, el beneficio, con el rol social de las organizaciones, la gente, y con el medio ambiente o la sostenibilidad y demás. Bueno, una última pregunta. A nivel de comunicación, le preguntamos cuál considera usted la estrategia más adecuada para las grandes empresas. Un 60% casi dijo que significarse con acciones de responsabilidad social que puedan tener impacto y darnos un valor diferente. Bueno, esto es lo que os quería contar. La última vez que estuve en Argentina fue en noviembre y fue con Merco. Esta es una foto de 2018, cuando en el Teatro Colón presentamos, según la metodología de Merco, las 100 empresas con mejor reputación. El que me acompaña ahí es Jorge Pérez Esquivel, que era es el director de Merco en Argentina, que era compañero mío y ahora ya no es compañero mío, pero es amigo. Y Lilian, que era la directora en Brasil. Yo ya no estoy en Merco, estoy en Atrevia. Empecé citando
a un bonaerense que se siente madrileño como Ariel Roth, y voy a citar a un madrileño que se siente bonaerense como Joaquín Sabina, que en una canción dice: si queréis encontrarme ya sabéis dónde estoy. Ahí está mi correo, mi teléfono, mi Twitter y demás. Y nada, pues muchísimas gracias por darme esta oportunidad y doy paso al panel y a seguir con la jornada. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias por estar en Conectados y compartir con nosotros tu visión y dejarnos tantos interrogantes. La verdad que para eso está Conectados, para agregar valor y repensar la tarea que hacemos todos los días. Así que muchísimas gracias. Ahora, para redoblar la apuesta, vamos a movernos a la segunda parte del Conectados de hoy. Y para esa sección tenemos el honor de contar con la moderación de Martina Rúa. Martu, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Para los pocos distraídos que no conozcan a Martina, les cuento que tiene 20 años en la industria de la comunicación, investiga sobre innovación, productividad y tecnología, y hace más de 10 años escribe para la Plataforma de la Nación y es co-conductora en Radio Metro. Es coautora del libro La Fábrica del Tiempo y del podcast Cómo Fabricar Tiempo, brinda charlas de innovación y realiza coberturas internacionales de las principales ferias de tecnología. Ella es periodista por la Universidad Nacional de La Matanza, cursó el posgrado de Periodismo Digital en la Universidad de Pompeu Fabra y la diplomatura en Inteligencia Emocional y Liderazgo en la Universidad Siglo XXI. Martina va a liderar un panel, va a moderar un panel que la verdad que pudimos reunir gracias a la situación que estamos viviendo. Estas son las oportunidades de la pandemia que estamos viviendo, porque tenemos la posibilidad de conectarnos con quienes están lejos, igual que lo haríamos con quien está a la vuelta de casa, y hace mucho tiempo que queríamos poder reunirnos con prestigiosísimos colegas que no tenemos la chance de ver todos los días porque se desempeñan en roles globales en Europa y en Estados Unidos, y esos son Julieta Roger, Facundo Echevere y Gregorio Lascano, a quienes les agradezco muchísimo que estén hoy en esta tarde, noche para ustedes. Brevemente les leo las bios de ellos tres para poner en contexto. Julieta está en París. Ella es desde 2017 General Manager y Business Partner de Ventas y Marketing en el Grupo Renault, compañía en la que se desempeña desde 2014, cuando ingresó a Renault Argentina como directora de Comunicación y Responsabilidad Social. Es licenciada en Marketing por la UCES, realizó un posgrado en Negocios en la Universidad de Salvador y el máster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral. Tiene más de 20 años en el mundo de las comunicaciones, de los cuales los últimos 14 estuvo especializada en la industria automotriz. En la Argentina también trabajó en el grupo PSA, Peugeot Citroën, en Unilever y en Visa. Facundo Echevere también está en París. Él es vicepresidente global de Asuntos Públicos y responsable de Asuntos Corporativos para la división de productos lácteos y de base vegetal de Danone. Comenzó su trabajo en Danone en Argentina, donde creó el Departamento de Asuntos Corporativos en 2010 y luego se trasladó a México, donde se desempeñó como director regional de Asuntos Corporativos para Danone Américas. Antes de ingresar en Danone, se desempeñaba como director de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Nobleza Picardo, donde tuve el honor de que sea mi jefe. Facundo es licenciado en Economía y máster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina y se especializó en Economía de la Integración Europea en la London School of Economics. Finalmente, Gregorio Goyo Lascano es el director global de Reputación e Issues Management en AB InBev y está en Nueva York, donde se encuentran las oficinas centrales de la compañía y a donde se trasladó para ocupar el rol de director global de Crisis Management hasta asumir el cargo actual. Entró en la compañía en 2008 como jefe de prensa de Cervecería y Maltería Quilmes. En 2011 pasó al área de Recursos Humanos, donde fue gerente de planta, y volvió al área de Asuntos Corporativos en 2014 como director para Latinoamérica Sur. Gregorio empezó su carrera como periodista de negocios en El Cronista Comercial, luego tuvo un paso por la consultora Ketchum y también por Accenture. Es licenciado en Comunicación por la Universidad Austral, es máster en Marketing y Ventas por la UADE y además hizo un posgrado en San Andrés y un curso de reputación en la Universidad de Stanford. En nombre del Consejo y de DIRCOM, nuevamente, muchísimas gracias a todos por compartir esta tarde para nosotros, noche para ustedes. Y bueno, Martu, te dejo este panelazo en tus manos. Bueno, gracias Pablo. Un honor y un disfrute estar con ustedes esta tarde. Manuel, me dejaste pensando en muchas cosas que me gustaría que en otro momento las sigamos charlando. Me parecen críticas repensar esta idea de co-creación
Cuando las marcas co-crean, el usuario se da cuenta, los consumidores nos damos cuenta, cuando hay una escucha real en esa co-creación, cuando la marca se anima a co-crear con sus consumidores, pasan cosas que no pasaban de otro modo. Esta idea de la inteligencia colectiva, ¿no? Y que vuelvo a esta idea de la co-creación y la importancia de innovar y de comunicar de manera abierta. Las empresas ya no se pueden replegar sobre sí mismas, sino que tienen que estar más atentas que nunca. Y cerrabas hablando del story doing, y esto de que el propósito sea concreto. Se terminaron las palabras, se terminaron las buenas intenciones. Yo tengo que ver en tus productos y en tus servicios tu propósito o no te voy a elegir. Y también los nuevos consumidores nos dicen que si yo veo a tu propósito, te elijo, me quedo con vos. Me resuena el barómetro de Edelman, donde demostraban cómo los nuevos consumidores son mucho más leales y se comprometen con las marcas que tienen esta triple P que proponías al final. Así que con esta breve repaso por tu trabajo, quiero ahora hablar con los tres invitados de esta tarde para que nos cuenten cómo están sus empresas enfrentando la pandemia. Hace 3 meses que nuestros ritmos y nuestra comunicación cambió para siempre, cambió por ahora. Bueno, vamos a hablarlo con ellos. Y para empezar, me gustaría que los tres nos cuenten qué rol está jugando la comunicación y qué creen que va a quedar para el post-COVID. Julieta, si te parece, arrancamos con vos. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y en esto de estar conectados. Agradezco también esta sensación de estar más cerca de mi país en tiempos que corren y al no poder viajar y no poder estar cerca de los suyos. La verdad que está muy linda la sensación. Y respondiendo a tu pregunta del rol de la comunicación, y para comenzar, creo que es confirmadísimo que fue también clave la comunicación y en tiempos de crisis especialmente, y en esta crisis tan especial. Y por supuesto lo va a seguir siendo post pandemia. En el caso de Grupo Renault, o sea, en la industria automotriz, podría sintetizar en 2 roles principales que tomamos como fuerza, que es el rol de acompañamiento fuerte que hemos tenido. Como toda gestión de crisis, es siempre muy importante actuar rápido, de manera conjunta, con distintos sectores, y fue clave también el trabajo solidario y de cooperación con diferentes actores, como puede ser el sector de Haití, el sector de salud y seguridad, recursos humanos, y por supuesto el CEO y todo lo que es los miembros del comité ejecutivo. Y como bien decías, el COVID provocó un cambio fuerte y repentino de la manera de trabajar. Realmente en nuestro caso prácticamente todo el personal pasó al 100% en teletrabajo, en forma de teletrabajo, y muchos casos también a trabajar con suspensiones parciales, a medio tiempo. Y cómo gestionar eso también no es fácil, tomando en cuenta que con todo este ritmo que estamos viviendo, cómo acompañar, y me refiero a poder comunicar y dar tranquilidad también en estos tiempos de hiperconectividad y a la vez de desconexión. Muchas personas también, y me ha tocado muy cercano en equipos, solos en sus casas, se encuentran incomunicados en cierta forma desde el punto de vista más humano, más básico. Por eso se focalizó muchísimo en lo que es la comunicación del manager, la comunicación managerial, como lo decimos un poco en el frañol. Se generaron, y también un poco mencionando, y estoy totalmente de acuerdo con Manuel, la posición fuerte del CEO. Hemos puesto muy en avance el protagonismo del CEO, de la compañía. Hemos generado canales nuevos con mensajes semanales de avances y novedades frente al contexto, como también acciones bien concretas, acercar un poco, dejar de dar el discurso, sino realmente un discurso bien concreto con acciones bien en fase a la pandemia. Y por supuesto nos queda seguir trabajando fuertemente en esta comunicación, como llamamos managerial, acompañando y ofreciendo herramientas de cascading, con mensajes más claros, acciones concretas, para acercarnos aún más a los colaboradores y obviamente también tomando en cuenta la sustentabilidad del negocio. Gracias, y mencionando Julieta. algunas... Sí, si querés, dale. No, y mencionando algunos ejemplos futuros de qué es lo que va a quedar,
creo que definitivamente tenemos que pensar en un mindset digital. Vemos un futuro hoy mismo en las proyecciones y en los planes que estamos teniendo para el segundo semestre de una forma fuerte de continuar con teletrabajo, con las conexiones y encuentros virtuales. Hoy en día imaginarse un encuentro presencial mismo por un tema de adaptación y de reducción también de ir a lo esencial y de reducción de costos por esta obviamente situación y la sustentabilidad del negocio, estamos digamos con planes más virtuales, por eso decía de realmente tenemos que pensar un mindset digital. Gracias, Julieta. Luego vamos a volver a algunos de los temas que fuiste compartiendo relativos al papel del CEO, que imagino que todos tienen mucho para compartir al respecto. Facundo, ¿nos contás un poco cómo están trabajando ustedes en este contexto? Genial. Bueno, un gusto hablar con todos ustedes y con esos amigos que están conectados acá en esta conferencia de Conectados. Bueno, como seguro les pasó a cada uno de ustedes, en las primeras semanas de la pandemia nuestro nivel de exposición a la información se exponenció a una velocidad que la única comparación que tenía era con la curva del COVID, que era tremenda. Era un overwhelming, era algo que realmente implicaba un cambio de gestión. Esto nos llevó a organizarnos de una manera muy diferente y voy a tratar de ser mucho de la perspectiva de lo que es nuestro departamento, asuntos corporativos, con comunicación, asuntos públicos. Entonces nos decidimos separar el día a día de lo que era más pensamiento de escenarios, de ver hacia dónde íbamos y aprender mucho. Y acá nos ayudó mucho a aprender de los colegas en China, que nos anticiparon cosas que le estaban pasando, que replicaban después en los países de Europa y que después nos permitía anticiparnos con los países de América. Esto fue una dinámica que fuimos construyendo juntos con todos los equipos locales, generando periodicidades distintas en la manera de que nos comunicábamos con ellos, pasando de tener una comunicación mensual, habitual, a tener una por semana como mínimo y tener deep dive con las situaciones que vivían cada uno de los colegas. El confinamiento entonces redimensionó esto que decimos en cuanto al rol de las conversaciones que teníamos, pasar a ser intensas, se daban en otra forma, escuchábamos lo que pasaba afuera en redes sociales, obviamente, como veníamos haciéndolo antes, pero se abrieron nuevos diálogos que implicaron una forma de incluir al otro distinta. La pandemia causó cambios también en la forma de que nos comunicamos. Dentro de estos cambios, la tecnología, claro que ayuda, y ayudaba a lo que hacíamos antes, no es un tema que inventamos en el momento, pero no todo sobre el canal. El tema también es el contenido, y me quedé mucho con el tema de cómo conectar y la empatía que generaba, porque nos estaba pasando mucho hacia adentro. Todos vivíamos como situación personal, un cambio el día a día, que teníamos que acknowledge, tenemos que reconocerlo para poder ayudarnos entre todos. Entonces, la combinación entre canal y conexión generó nuevas experiencias. A ver, cosas que fueron concretas para las marcas, tuvieron que repensar todos los planes de comunicación, lo que venía haciendo se paró, se reinventaron, y se fueron reconectando cosas geniales en Estados Unidos, con los bancos de alimentos, en España, se reinventó nuestro programa Alimentando el Cambio con Ayoka, reconectar lo que es educación, acompañando a los padres en el apoyo educativo, con programas que ya teníamos, que lo reinventamos, todo el problema de donaciones para atender a la urgencia con Save the Children, también con Banco de Alimentos, pero también estaba todo lo relacionado a la cadena de valor, porque teníamos que hacer también un reconocimiento de que había productores que necesitaban reasegurarse, financiarse de corto plazo, los comercios minoristas que estaban afectados. Entonces eso también generó un fondo extra de financiamiento, mucho dinero que empezó a tener que ir ágil hacia ahí. Y lo que decíamos antes de comunicación interna, que fue un desafío, primero, tener la seguridad de la gente, reasegurarlos en su trabajo, pero a su vez generar acompañamiento, empatía hacia adentro, que era mantener la motivación para luego volver al foco que decíamos antes y salirse de la coyuntura pensando en positivo. Muchas gracias, Facundo. Varias ideas también a las que vamos a volver pronto. Gregorio, ¿nos contás cómo estuvieron trabajando ustedes en este contexto? Claro. Hola Martu, hola a todos. Igual que Julieta, un placer estar conectados con Argentina, al menos digitalmente. Gracias al Consejo y al Círculo. Mira, para nosotros fue como para todo el mundo muy importante, pero algo especial, porque nosotros vendemos amistad. Nosotros vendemos encuentro, ¿no? Yendo al famoso eslogan que tenemos en Argentina.
Y el social distancing, la distancia social, fue todo un desafío, ¿viste? Porque nosotros vivimos de que la gente se encuentre, que la gente celebre o festeje o hable o comparta. Entonces fue todo un shock que nos obligó, como decía Facundo, a repensar un montón de cosas. Y también fue muy lindo, muy mágico darse cuenta de que más allá de no poder estar juntos físicamente, podemos estar juntos emocionalmente o emotivamente, y hacia eso fuimos, digamos. Agarramos 4 públicos objetivos, agarramos empleados, cadena de valor, como decía Facundo, consumidores, y empezamos a armar planes para cada uno de sus públicos, ¿ok? El primero, obviamente, fueron los empleados. Nosotros tenemos 250 cervecerías en el mundo, o sea, son 170.000 colegas en 50 países, al menos directamente, o sea, en todos los continentes. Es realmente una matriz muy, muy, muy grande. Empezamos a armar planes para que ellos estén bien, para que ellos estén comunicados, conectados, si quieren. Y después nos fijamos mucho también nuestra cadena de valor, restaurantes, bares que tenían que cerrar sus puertas o al menos poner en pausa su negocio, cómo los ayudábamos con sistemas de voucher, con sistemas de precompra, con sistemas de descuento, con sistemas de crédito. Eso fue algo muy, muy importante. Y después también las comunidades. Y ahí me gusta el concepto que usó Manuel y vos después levantaste de inteligencia colectiva. La compañía hizo un montón de cosas que nunca pensó siquiera que iba a hacer. Hoy en día nos encontramos con salas de primeros auxilios en países de Latinoamérica, haciendo alcohol en gel. Y ahí tiene que ver eso que vos decías, Martu, el tema de la inteligencia colectiva fue clave, porque en el fondo nosotros de envasado sabemos todo, pero de alcohol en gel sabemos muy poco. De organización sabemos todo, pero de hospitales o centros de primeros auxilios sabemos muy, muy poco. Y a mí me parece que la comunicación tuvo un rol clave, que es darle la libertad a la gente para que se conecte detrás de estos nuevos objetivos, que no eran objetivos de negocio, sino que eran objetivos de actor social que somos, y genere cosas. Y así fue como, por ejemplo, Quilmes, que para nosotros es un orgullo y es de donde aprendemos un montón todo el tiempo, aún siendo una empresa global. Terminó haciendo pan de cebada cervecera, terminó usando el parque cervecero de Quilmes para dar raciones de comida, terminó envasando alcohol en gel, que es el mismo alcohol que nosotros sacamos nuestras cervezas sin alcohol. Hay un montón de creatividad que se generó espectacular. Y después, del punto de vista de lo último que quería comentar, desde el punto de vista más táctico, que le puede servir a los profesionales que están escuchándonos, nuestro equipo lo que fue la clave de tratar de navegar esta situación es cuando decidimos pasar del crisis management, o sea, de una gestión de crisis, a una gestión de business continuity. Perdón por las palabras en inglés, pero todos sabemos lo que significa esto. Eso fue absolutamente transformador, porque como decía Facu, cuando esto arrancó en China, coincidió con Davos ahí en fin de enero, todos pensamos que iba a ser contenido en China, y después tomó Europa, después tomó Vietnam, India, y ahí es donde dejó de ser una crisis y pasó a ser una nueva realidad de negocio. Y cuando uno hace ese switch entre crisis management y business continuity, es donde se empiezan a alinear los planetas y se reconstruyen las matrices dentro de la compañía para que esto sea negocio y funcione. Entonces yo creo que esa es una de las claves más importantes. Dejar de ver esto como una crisis y pasar a verlo como una nueva realidad de negocios. Gracias, Goyo. Y me hace pensar con lo que los tres estuvieron diciendo y también con lo de Manuel, si en alguna empresa quedaba alguien trabajando por silos, ya no es una posibilidad. Esta idea de que los silos no son posibles, de que todos los departamentos tienen que estar completamente en línea, con un propósito muy en claro y un objetivo muy comunicado. No se puede, ¿no? Ya pensar en mi departamento, comunicación, marketing, finanzas, IT, sino que estamos todos juntos reconstruyendo. Me gustaría preguntarte, Julieta, ¿cómo hacen para pensar qué se comunica y qué no? O sea, hay tanto para comunicar. Tenemos tanto para comunicar, como decía Facundo, había tanto para contar, tanto para decir, un overload de comunicación. ¿Cómo elijo qué comunicar y qué no comunicar, que también comunica tanto? Bueno, se trató de escuchar muchísimo, de escuchar a la gente, y como un ejemplo muy concreto que hemos implementado, más allá de generar encuestas rápidas y cortas para entender cómo estaban sobrellevando la situación los empleados y el negocio, a través también de todo lo que es nuestra red de concesionarios, se han implementado, por ejemplo, canales de hotline
como para dar espacio a la escucha y al soporte y en cierta forma a catarsis de la situación. Eso nos permitió obviamente tener muchos inputs también de las necesidades, y mucho tenía que ver también con dar tranquilidad, transmitir de una manera sin trasladar el estrés de la situación, y también dando confianza en sobrellevar esta situación y cómo también asegurar la continuidad del negocio. Por supuesto, también se acompañaron las comunicaciones sobre las flexibilizaciones de políticas, de procesos, cómo íbamos acompañando a los colaboradores, y algo muy importante también que se dijo como parte de la inteligencia colectiva fue toda la solidaridad que surgió más allá de las implementaciones o acciones concretas que se desarrollaron, que como creo que también decía Goyo, nunca nos hubiéramos imaginado estar haciendo respiradores en una planta automotriz, o máscaras, o otras tantas cosas que hemos generado a partir de iniciativas, que no solo fueron iniciativas de la empresa, sino que también iniciativa de nuestros colaboradores. Y esto también es parte de generar este sentido de pertenencia. Tuvimos en cuenta mucho a partir de la escucha y obviamente trabajando mucho con los managers y un management de proximidad como para ir siguiendo y afinando también y aprendiendo. Toda crisis, como decimos, es una gran oportunidad de aprendizaje, y bueno, seguimos en ese camino, por supuesto. Gracias, Julieta. Y qué interesante esto de tener canales de escucha activa. Cuando muchos se preguntan, ¿cómo hago para seguir creando cultura en el trabajo remoto? ¿Cómo hago que las personas sigan queriendo ser parte, sientan hacia dónde va la compañía de manera remota? Estos canales de comunicación activa seguramente sean un puente para lograrlo. Otra pregunta que me surge, me gustaría, Facundo, si nos podés contar, ¿estás viendo que cambian los roles de comunicación? Esta idea del trabajo a distancia, donde la autonomía de los que trabajamos en casa se hace muy preponderante y muy necesaria, ¿cambian los roles de comunicación? ¿Van a surgir nuevos? ¿Van a caducar otros? En realidad todos estamos tratando de construir escenarios y ver hacia dónde vamos a llegar, ¿no? Pero lo primero que te puedo decir es que creo que esta crisis ha puesto en evidencia la oportunidad que podemos tener de conectarnos de una forma remota, pero con sentido. Hay liderazgos múltiples que se han expresado y que te invitaban a una nueva conexión. No estoy hablando solamente dentro de la empresa que generó nuevos personajes, gente que lo veías activo dentro de los frontline workers. Nosotros somos alimentos, seguimos operando, tuvimos que estar ahí con gente que iba a ventas, operaciones. Entonces esa gente pasó a ser distinta, ¿no? Es decir, nuevos líderes dentro de cada uno de los tipos de trabajo. Pero lo que me remitía a lo que estábamos hablando antes es lo que podemos llamar digital advocacy. En realidad, nosotros tenemos una oportunidad gigante de extender diálogos ahora. Y diálogos sobre temas, sobre lo que nos preocupa. Lo que escuchás lo tenés que trasladar en una conversación. Y esta conversación se facilitó. En estos meses yo tuve la oportunidad de tener diálogo con stakeholders que a veces tenía que pedir reuniones, viajar hasta Bruselas, viajar a Ginebra. No, ahora lo llamé, estuvimos media hora hablando y fue recontra interesante. Es más, teníamos un congreso, un simposio con la Sociedad de Nutrición Americana, y obviamente que no se podía hacer. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos algo virtual? Y ayer hicimos más de 1000 personas conectadas en un simposio virtual de 1 hora y media, donde nos permitió conectar a gente de todo el mundo que antes no podía acceder a irse a Estados Unidos para participar de esto. Y el diálogo fue muy valorado por todos, y no solamente eso, que nos permita replicarlo de una forma más proactiva y llevar los contenidos que parecieron interesantes en este simposio a otros mercados, con actores locales, enriquecerlos con contenido apropiado para cada localidad, pero en una forma muy rápida, como campañas. Antes no teníamos esa posibilidad de hacer campañas porque estaba muy restringido el presupuesto al lugar físico y al lugar donde estaba anclada esa institución. Entonces, yo creo que hay un territorio de digital advocacy que nos va a desafiar como profesionales, integrando comunicación, asuntos públicos, gestión de issues, crisis, y va a ser toda una oportunidad de crecimiento profesional. Qué interesante esta idea del entorno digital y cómo va a cambiar también los encuentros presenciales cuando estos vuelvan, ¿no?
¿Qué van a darnos los encuentros presenciales en el futuro? Si de manera digital, ayer estuviste con 1000 personas y fue muy provechoso para todos. Y qué interesante también cómo lo digital pasa al frente y ya no es una opción de segunda. Y esto empieza a modificar muchas industrias, ¿no? El e-learning, por ejemplo, o los eventos. No necesito ir hasta allá, como vos decías, o no necesito cursar en tal universidad porque lo puedo hacer en mi casa. Y puedo proteger mi tiempo y puedo seguir adelante, así que seguro tendremos muchas novedades en el post-pandemia en ese aspecto. Goyo, cuando hablamos de comunicación remota y los que trabajan hace mucho de manera remota, suelen decir que hay que sobrecomunicar, que hay que comunicar mucho para que no queden dudas, y en esto de no poder cruzarnos en el pasillo o cuando vas a la máquina de café o a la fotocopiadora, ahora hay que comunicar más para que la gente en sus casas sepa cómo accionar. ¿Hay que sobrecomunicar o hay que comunicar los objetivos? ¿Por qué plataformas? ¿Por dónde? ¿Cómo es esto? Mira, Martu, para mí esto depende mucho de cada organización, ¿no? Pero cuando vos me decís sobrecomunicar ya me da como un exceso. Ya la palabra sobrecomunicar es como que por definición me dice que hay un poquito de más. Yo más que sobrecomunicar, a ver, déjame ponerle un marco. La primera responsabilidad de la empresa es con su personal, con los colegas que tiene debajo. Entonces, la comunicación para mí con esos colegas tiene que ser sentido común puro, digamos. Es evidente que si vos perdés el pasillo, como decís vos, perdés el café o perdés la cerveza, en nuestro caso, en el bar de las oficinas, vas a enterarte de menos cosas, vas a poder interaccionar menos o interactuar menos y vas a necesitar un poquito más de comunicación. Pero también me parece que es muy importante, más en estos momentos, respetar, todos estamos hablando del home office, respetar la parte home del home office, ¿no? Me parece que la gente es grande, es madura, es inteligente. Hay que darle la información suficiente como para que ellos mismos puedan armar sus contextos y confiar un poco también en el sentido común de la gente, digamos, ¿no? Si uno los contrata o uno los tiene como compañeros, tiene que haber máxima confianza ahí. Entonces, sobrecomunicar así como me planteas me parece un poquito demasiado. Sí hay que dar una cuota de comunicación un poquito más importante que la que se viene dando normalmente para evitar el mito, para evitar el rumor, para que si hay que volver a la oficina se enteren por la compañía antes que por el compañero, o para que sepan las condiciones, o para que entiendan seguridad e higiene de una manera más lógica y corporativa. Yo me mantendría en el medio, como siempre. El balance es siempre importante. Y después tenés las otras responsabilidades que son comunicar con los otros públicos, ¿no? Y ahí Facu nombraba la comunicación entre empresas y sector público, y ahí me parece que hay una oportunidad gigante. Hace poquitos días, no relacionado con COVID, vimos 2 astronautas de la NASA en un cohete privado llegar al espacio. Eso es una locura total. Y eso lo pongo como una metáfora para salir un poquito del coronavirus, de lo que para mí está pasando, que es, y hoy había un artículo muy interesante del profe Fer Ruiz en La Nación, de Fernando Ruiz, que decía el tema de la complementariedad, ¿no? De que es momento de complementarnos más que nunca el sector privado con el sector público, ¿verdad? Y entender de que no hacemos lo mismo, de que no tenemos por qué hacer lo mismo, pero es un complemento. Entonces, me parece que hay que sobrecomunicarse con el sector público, como recién mencionaba Facundo, y hay que comunicar lo adecuado, lo justo y lo necesario, confiando en nuestros colegas y en el sentido común de los colegas. La gente se quiere cuidar per se, más allá de que uno se lo diga o no se lo diga, ¿no? Me parece que hay que ser muy coherente con ese tema y no invadir tampoco a la gente. Gracias, Goyo. Qué importante también la idea de la protección de los horarios y que antes de office viene home, sobre todo en estos tiempos en los que no estamos haciendo realmente un home office, sino que estamos trabajando atravesando una pandemia. Y poder sentir esto, ¿no? Que desde las compañías están entendiendo eso y que nos acompañen en esa manera de trabajar es tan relevante. Los invitamos a si alguno tiene alguna pregunta la pueda dejar en el Q&A, mientras hago una más que me gustaría que brevemente recogerla entre los tres. Manuel lo trajo y es fundamental esta idea del SEO con una bandera bien al frente, ¿no? Comunicando el propósito,
Me gustaría que nos puedan compartir cuál es el rol del SEO en la comunicación post-COVID o COVID, en este tiempo, en el 2020. ¿Qué rol tiene que tener un SEO en la comunicación? Julieta, si querés, arrancamos por vos. ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, un poco anticipando en mi primera respuesta, para nosotros el SEO tomó un rol muy protagónico. Fue nuestra preconización desde el punto de vista de comunicación, tomando en cuenta, más allá de toda crisis es muy especial, pero esta realmente para la industria fue muy especial. También se venía sufriendo, si se quiere, una transformación también de hábitos muy fuertes que impactan a la industria. Y realmente buscamos a través del SEO generar empatía. Cambiamos a un tono mucho más humano que anteriormente a la pandemia y por supuesto siempre tratando de reforzar la confianza. ¿Y qué nos queda para más adelante? También es, desde el punto de vista del SEO, es mucha reflexión para dar una nueva visión y ver cómo adaptarnos a estas nuevas tendencias, porque obviamente cambió todo, como decía Manuel también, cambio de paradigma, cambio de valores, es reevaluar lo que crea valor hoy y volver a lo esencial. Creo que va por ese camino la reflexión y para transmitir, por supuesto, después una visión bien clara. Gracias, Julieta. Facundo. Antes decíamos que había varias crisis. Una de las crisis que hay es la crisis de empatía. Y las empresas se desconectan de la sociedad por falta de liderazgos. En Danone tenemos mucha suerte porque Manuel Faber, que es nuestro CEO, la verdad que nos viene liderando en este camino muy por fuera de la crisis. Ya estábamos trabajando en muchos aspectos que hoy pasaron a ser muy relevantes. Y ser vocal con un liderazgo fuerte es muy importante y asumir riesgos. Hace 3 semanas enviamos un call to action, un pedido de acción a toda la comunidad europea, pidiendo que la recuperación económica no sea corta, que no volvemos al pasado, que incluyamos los aspectos ambientales y sociales en todos los esquemas de recuperación. Y esto como compañía es un cambio muy estructural que tenés que estar muy tranquilo hacia adentro de dónde vas a llevar en dirección a toda la organización. Entonces, yo creo que nuestro liderazgo, nuestra compañía es desafiante. Es desafiante para transformarnos. Y transformarnos para algo que nos haga sentido como empleados, pero también que nos conecte con la sociedad. Así que está lleno de oportunidades y a su vez de desafíos. Gracias, Facundo. Y Goyo, si podés compartir esta idea del SEO y la comunicación. Sí, dale, lo mío va a ser una respuesta más sí, pero. Nosotros tenemos un CEO muy fuerte, muy protagónico. Nuestro CEO hace 30 años casi, o sea, es una persona muy presente en la organización. Pero me parece que el CEO, y no sé qué opinarán Facu y Julio al respecto, es el dueño de la cultura corporativa, pero no se le puede pedir al CEO que le dé un mensaje meaningful o un mensaje con sentido a cada miembro de la organización cuando tenés 170.000 colegas, ¿no? En tan distintos contextos, países, culturas. Me parece que el SEO tiene que ser un faro de cultura, pero después, y creo que Juli comentó esto en la primera respuesta, hay que tener un manual de comunicación o muy bien entrenados a los rangos medios para que esa gente sí mueva la comunicación real en estos momentos. Digamos, yo creo que todos, porque todos somos colegas y empleados de alguna empresa, sufrimos esto o navegamos esta situación de una manera muy personal y particular. Entonces, lo que yo quiero como empleado es una comunicación muy adaptada a lo que yo necesito. Y eso lo sabe mi jefe. Y eso lo sabe el jefe de mi jefe. Entonces, me parece que dotar a todos los mandos medios de la organización con una serie de lineamientos para que ellos después digieran eso y lo hagan propio a sus equipos es fundamental. Entonces, el sí o sí, clave para dar un mensaje de cultura, dar un mensaje de proyección, pero los mandos medios mucho más fundamentales aún, por lo menos para los públicos internos. Y para los públicos externos, ahí coincido con mis colegas que el CEO es absolutamente fundamental porque es el que da el mediano y largo plazo, el que cuenta la estrategia y el que da certezas, ¿no?
Gracias, Goyo. Vamos a tratar de recoger algunas de las preguntas del público, que son muchas, pero también queremos respetar sus tiempos, así que tomamos algunas. Manuel, tengo aquí algunas preguntas para vos, si querés ir abriendo tu micrófono. Preguntan, imagino que la reputación de las compañías se verá impactada por el discurso que emita el gobierno respecto de las empresas en un contexto de fuerte injerencia del Estado en el sector privado. En este sentido, ¿qué acciones sugiere para contrarrestar el probable discurso oficial? Bueno, joder, vaya pregunta, que a ver, como... Bueno, yo creo que a ver, las compañías tienen que perseguir el beneficio infinito, que eso no quiere decir que sea ilimitado. Infinito es que no tiene fin, pero ilimitado es que no tiene límites. Y no creo que en la persecución del beneficio nos podamos saltar los límites. Perseguir el beneficio infinito es que no se acaba nunca, trasciende a la propia persona. Pero las empresas tienen que tener, y ese es el fin último de una organización, el conseguir el beneficio. Y eso tienen que ser capaces, o tenemos que ser capaces de armonizarlo con otros dos modelos organizativos. Por debajo, el fin último del individuo, que es buscar pues, su satisfacción personal, su felicidad o tal. A ver, las compañías tenemos que armonizar diferentes grupos de interés con diferentes stakeholders, con diferentes expectativas, pero yo puedo dejar de ser de Danone, o puedo dejar de ser de Renault, o puedo dejar de ser de AB InBev, pero no puedo dejar de ser argentino, o ser español, o ser francés. Eso ya es una diferencia. Y eso supone unos límites que tenemos que tener en cuenta. Si nos vamos al Estado, el Estado, su fin último, no es perseguir el beneficio, es perseguir la justicia. La justicia o la redefinición. Entonces, cuando el Estado juega empresario, yo creo que lo hace mal. Cuando la empresa juega Estado, también creo que lo hace mal. Y es más fácil conceptualizar esto que hacerlo, pero creo que tenemos que tener claros los límites de cada uno. Ni el Estado creo que deba de entrar en la esfera empresarial, porque demasiado intervencionismo no es eficiente, ni las empresas deben de entrar en la órbita del Estado que persigue la justicia o demás, y eso nos llevaría al papel de la responsabilidad social corporativa y tal, pero bueno, por respetar los tiempos. Creo que tenemos que tener en cuenta ese triple rol, el individuo, las empresas y el Estado. Bueno, hay varias preguntas relacionadas al Estado, hay mucha preocupación sobre esto y, por ejemplo, ¿opinan que el rol del Estado tendrá mayor prevalencia luego de la pandemia en detrimento del sector privado? Y otra ¿es posible que la Argentina de hoy se dé esa comunicación entre el sector público y privado? Me parece que hay como cierto descreimiento que ambos mundos puedan trabajar bien juntos. Manuel, ¿qué opinas? Mira, tú antes has mencionado a Edelman y es cierto, Edelman que es medio competidor nuestro, pero tampoco pasa nada porque lo cite. Si tú miras el índice de confianza de la clase política, está por los suelos. El índice de confianza de esos CEOs de los que hablabais de la empresarial ha remontado. Confiamos más en nuestro CEO que en nuestro presidente de gobierno, con nuestro representante. Lo que pasa es que las sociedades, ya digo, cada sociedad podrá o tendrá que definir el nivel de cómo quiere organizar su comportamiento. A mí, desde España, hablar de cómo tiene que organizarse la sociedad argentina y qué nivel de intervención tiene que haber, me parece muy osado. Y lo único que podría decir es 4 tonterías. Ni conozco, aunque voy mucho por Argentina, voy 2 o 3 veces al año y más o menos estoy informado de vuestra realidad, pero no se ve igual la realidad a 10.000 kilómetros. Bueno, ahora, la comunicación entre el sector, es que los roles que busca, los roles o el fin último que deben de perseguir son distintos. Entonces, claro que tiene que haber una comunicación. El Estado crea las condiciones para que las empresas creen riqueza. Y esto que puede ser de manual, pues conviene no olvidarlo. Y si eso lo tenemos que arbitrar de manera de una colaboración, una comunicación, lo que queramos. El problema que yo creo es que la clase...
las empresas sí nos hemos dado cuenta antes de que no hay que gestionar a golpe de opinión y sí que hay que pensar en el medio plazo. De hecho, mis 3 colegas continuamente estaban pensando en el medio plazo. No estaría mal, y es lo único que voy a decir que raya la parte política, que el político dejara de pensar en la encuesta de opinión y empezara a pensar un poco en el medio plazo. Porque ahí sí que pueden converger intereses, ¿no? Y yo creo que ya he dicho demasiado, no conozco demasiado la realidad argentina. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos y gracias a todas las preguntas que no estamos pudiendo hacer. Me parece que ya hay material para un próximo Conectados con todas las preguntas que hay aquí. Por mi parte, agradecerles. Realmente me llevo muchas ideas para seguir pensando sobre comunicación y el rol de la comunicación en este tiempo. Gracias, Gregorio, Julieta, Facundo. Gracias, Manuel. Y las últimas palabras serán de Chipi. Gracias a todos por estar acá. Bueno, ¿me escuchan? Espero no caerme. Bueno, acá agradecerles muchísimo, la verdad, súper interesante. Primero, un desafío enorme para nosotros y un placer grande que hayan sido los primeros en hacer Conectados virtual, ¿no? Un Conectados real. Espectacular todo lo que nos dejaron. La verdad que todos nos quedamos pensando mucho en todo lo que se conversó hoy y queremos agradecerle mucho a todos los que también estuvieron ahí detrás conectados en sus computadoras, atentos a todo lo que hoy tuvieron para compartirnos, que fue de muchísimo valor. Gracias en nombre de DIRCOMS, gracias en nombre del Consejo Profesional de Relaciones Públicas, gracias Martu por esta espectacular moderación. Y gracias a todos. Hasta el próximo Conectados, que espero que sea pronto. Adiós. Muchas gracias a todos.